Hola, ¿qué tal? Para la voz del Mosco Gómez tengo un invitado de lujo, Arnoldo Julio Castro. ¿Cómo estás, Arnoldo? Mosco, buenas tardes para ti y todos tus oyentes y visionarios de este prestigioso canal. Con gusto estamos dispuestos a conceder esta entrevista. La verdad que para mí es un honor tener a la persona que me formó como arquero de selección. Entrenábamos a las 6 de la mañana en el Estadio Olímpico Pedro Heredia. Arnoldo el primer año me hacía 10 goles de tiro libre, pero el segundo año ya le costó, que le pegaba muy bien, pero ya hacía de 20 hacia 1, ya no hacía los 10. Arnoldo, tu paso en el fútbol como jugador. Bueno, yo inicié con el tradicional equipo de mi barrio, Cayón Villarreal Plaza, que lo organizaban los hermanos Jurado, Pedro Jurado, Carlos Jurado, Ariel, y por ahí pasaron jugadores como Raúl Bolívar, Mingo Molinares, en fin, Chucho Ruiz. El Cayón Villa siempre fue tradicional en fútbol y nosotros, los de esa generación que veníamos atrás, participamos. Francisco Wong, Gustavo Wilche, en fin, hubo un grupo muy bueno para las selecciones de Bolívar. Tu paso como jugador de selección Bolívar. Estuve en varias selecciones a nivel de prejuvenil, juvenil, y no llegué a sub-23 porque me retiré antes por una lesión. En una época que estaba entrenando en el Real Cartagena con el profesor Hugo Grimaldia, tuve una lesión crónica que no me permitió jugar y me dediqué a estudiar la parte técnica en el fútbol. Ahí donde nace este deseo de enseñar fútbol y de qué manera. Pasa a ser técnico preparado, estudioso de fútbol y empieza a dirigir la selección SEDET en 1985 en Santa Marta. Sí, estuve al lado de Amaury Fernández, nos fue muy bien afortunadamente y nos ratificaron para el año siguiente en el 86, donde obtuvimos el subtítulo nacional. Fue una bonita experiencia que tuvimos. Estábamos nosotros todavía preparándonos en la Escuela Nacional del Deporte en Cali. Tuve compañeros de lujo, Pici Restrepo, Juan José Peláez, de profesor Reinaldo Rueda. Esa generación fue buena, y el mismo Jorge Luis Pinto, que después más tarde nos sirvieron y ayudaron en la carrera de muchos jugadores cartageneros que le colaboramos. Hablemos del Real Calamarí y Helados Montemar. Esa época fue buena y hermosa. Real Calamarí escribió una historia en el fútbol de Bolívar. Teníamos grandes arqueros como José de la Valle, como Edinson Gómez, que eran invictos, casi nunca les hacían goles. Teníamos goleadores como Zenén Vargas, jugadores como Humberto Martínez, Orlando Villa, en fin, esa camada de muchachos salieron para el fútbol de Bolívar, gracias a Dios, y le fue muy bien. Orlando Arrieta, nosotros formamos gente que le sirven a la sociedad hoy en día y fueron grandes jugadores. Arnoldo, ¿qué tiempo llevas laborando en el IDER? En la parte administrativa siempre he estado organizando eventos deportivos, trabajando con la sociedad en la parte social, en los barrios, organizando los eventos deportivos, los torneos intercolegiados, alrededor de 27 años, si no es más. Por ahí tuviste tu paso como comentarista deportivo. Cuéntanos esa parte. En una época los entrenadores éramos invitados de lujo a las narraciones de los partidos de fútbol. Nosotros estuvimos en RCN con la narración del gran Campolías Terán Dix, los comentarios de Pedro Valdés y Campito, quien estaba estudiando en esa época en Argentina y siempre venía y nos acompañaba. Nosotros estuvimos cuando Expreso Rojo estaba en primera vez y eran clásicos con el Real Cartagena, y después cuando subió el Real Cartagena a la primera. Un narrador de fútbol que siempre tú hayas admirado. El gran Campolías Terán, no solo de fútbol, era de todos los deportes. Nosotros éramos grandes compañeros y él era una gran persona. Me enseñó muchas cosas y se las aprendí. Afortunadamente hoy en día el legado de comentarista lo adquirió su hijo Campito, que afortunadamente todavía conversamos eso y somos compañeros laborales. ¿Un equipo favorito? A nivel internacional Real Madrid y a nivel local Independiente Santa Fe. ¿Color favorito? El rojo, aunque a veces me gusta vestirme de azul. ¿Comida favorita? El pescado con arroz de frijol y ensalada de aguacate. ¿Música favorita? La salsa romántica y ahora la moda, champeta pero la vieja. ¿Una canción favorita? De mi gran amigo Diomedes Díaz, Sueños y Vivencias. Oiga, ¿qué tal? Usted está con los grandes, usted no está con ningún bajito. Todos los que me han mentado son grandes. Arnoldo, hablemos de tu faceta ahora de técnico en las categorías mayores. Hemos estado vinculados con Prociencia, que cuando regresé a dirigir nuevamente después de alrededor de 10 años,
e hicimos un antes y un después en los torneos Senior Master, que nos llevó a las selecciones de Bolívar nuevamente, y ganamos alrededor de 4 campeonatos, 3 en 35 y 1 en 40, y en los torneos en cervecería, que estamos con Jordao, con buen grupo de jugadores de experiencia que han jugado con nosotros en sus diferentes etapas, y estuvimos con la S también en el torneo Senior Master. La verdad es que nos ha ido muy bien, nos han tenido en cuenta en Jordao, que es de nuestro gran amigo Jorge Oviedo. Tenemos una nómina de lujo y aspiramos a revalidar los títulos que hemos obtenido. Jugadores que tú tienes siempre en tu mente que marcaron tu historia como director técnico, que promocionaste mucho en el fútbol. Tengo varios, hay varios, hemos dirigido algunos que hemos ayudado bastante. John Reynolds, de la generación de Agustín Julio también, Champeta Velázquez, en mis comienzos, que estuvieron en todos los tiempos, en toda la selección. Edinson Gómez, gran arquero, usted que siempre se desempeñó como mi capitán por sus capacidades. Actualmente destacamos a Iván Escarpeta, que está en Independiente de Santa Fe. Ese es un muchacho que, si le dan la continuidad, yo creo que llega lejos en el fútbol colombiano e internacional por la gran personalidad. Nos da un mensaje para los jóvenes que inician en esto del fútbol. Que siempre sean disciplinados y hagan las cosas con amor. Que sean disciplinados tanto en su casa como en los entrenamientos, porque ellos tienen problemas de hacer caso. Hoy en día los jóvenes tienen otra línea en cuanto a la educación, pero nosotros los invitamos a que se porten bien, de que en su casa sean disciplinados, y si en el fútbol lo hacen, van a llegar lejos. Bueno, para mí es un honor y un lujo tener aquí al frente al mentor, al hombre que me dio la confianza siempre como capitán de la selección, y quería rendirte este homenaje porque la verdad que más que merecido. En gran parte de toda mi carrera futbolística te la debo a ti por todo lo que me brindaste y siempre estuve ahí. Gracias, maestro, gracias por la oportunidad. Para la voz del Mosco Gómez, Arnoldo Julio Castro, el gran Arnoldo. Un agregado, no me te abrir.